Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, y que los ebusnos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas, ventano de tus debajas. Eso es de la literatura colombiana. Estoy seguro que poca gente lo recuerda. Colombie, 6 mars 1928. Une pluie torrentielle s'abat sur les bananeraies qui entourent le petit village d'Aracataca, dans les Caraïbes. Gabriel García Márquez naît sous le signe de l'Atlantique et des tropiques. En 1982, le prix Nobel de littérature consacre l'auteur d'un chef-d'œuvre qui fera le tour du monde, 100 ans de solitude. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons, anglaises et en roseaux, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierre polie, blanche, énorme comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom, et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village, et dans un grand tintamarre de fifres et de tambourins, faisait part de nouvelles inventions. Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Le conteur obstiné, capable de tous les renoncements pour écrire, a fait de 100 ans de solitude une nouvelle création du monde. Macondo, c'est un petit village caraïbe et un continent tout entier. Mais qu'y a-t-il donc aux origines du monde? Un roman vrai qui a l'air d'un rêve? Une histoire de fantôme qui ne ferait pas peur? De quoi faire d'un enfant un sorcier? Esté quieto, niño, deje de molestar. Porque usted sabe que las ánimas salen y se lo van a llevar. Au tout début de l'histoire, il y a un grand-père, Nicolas Marquez, le colonel. Au tournant du siècle, ce jeune homme de bonne famille s'engage dans la guerre des 1000 jours, une guerre civile qui ravage le pays. Le colonel a un ami, un frère d'armes bien aimé appelé Pacheco. Ils se battent côte à côte et perdent ensemble des batailles emmenées par des généraux mythiques. La Colombie naît dans la fureur fratricide. Mais un jour d'octobre 1908, Nicolas le colonel et Pacheco se battent en duel. C'est une affaire d'honneur. Le colonel tue Pacheco et c'est presque comme s'il mourait lui-même. Son deuil est infini. Il quitte sa ville natale pour un hameau perdu au-delà de la Sierra Nevada. 20 ans ont passé. Le colonel a une fille, Louisa. Elle tombe follement amoureuse d'Eligio, le jeune télégraphiste du village. Mais le colonel s'oppose violemment à la mésalliance. Les amoureux se jurent de mourir plutôt que d'être séparés. Ils inventent 1000 astuces et 1000 stratagèmes pour déjouer les manœuvres du père et de son épouse, Tranquilina. Enfin, les amoureux se marient.
Louisa appelle son premier-né Gabriel. Comme pour expier l'affront fait au père, elle lui confie l'enfant. Jusqu'à l'âge de 8 ans, Gabriel García Márquez vit avec ses grands-parents à Aracataca, choyé par Tranquilina, la Galicienne, et par le colonel. Inlassablement, tous deux lui racontent le monde. Lo importante es que éramos los dos únicos hombres de una casa donde había muchísimas mujeres. Entonces para mí era una vida muy curiosa, porque las mujeres presididas por mi abuela vivían en un mundo sobrenatural, un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas, y yo me acostumbré a pensar así. Pero el abuelo era probablemente el ser más concreto que yo conocí, y sus historias eran las historias de la guerra civil, las peripecias de la política, y me hablaba a mí como si yo fuera un adulto. Entonces yo vivía repartido entre esos dos mundos. El del abuelo, que era muy concreto y con el cual pasaba la mayor parte del día porque él me dedicaba muchas horas. Y el de las mujeres, que era un mundo que se compartía con el del abuelo, pero con el cual yo me quedaba solo de noche. Dès que le géant en eut soulevé le couvercle, le coffre laissa échapper un souffle glacé. À l'intérieur, on ne voyait qu'un énorme bloc translucide, renfermant une infinité d'aiguilles sur lesquelles venaient exploser en étoiles multicolores les clartés du couchant. Interloqué, n'ignorant pas que les enfants attendaient de lui une explication immédiate, José Arcadio Buendia se risqua à murmurer « C'est le plus gros diamant du monde ». « Non, corrigea le gitan, c'est de la glace. » Y ahora ella nos va a deleitar adivinando número ¡Primer premio! La edad de Cristo. Cuando el abuelo murió, ese mundo se acabó por completo. La familia salió de Aracataca, yo fui a vivir con mis padres con los que nunca había vivido. Era otra realidad completamente distinta, otra cultura. Pero el recuerdo del abuelo, que era el tipo que más cuartos me hizo a mí para lo que yo quería, que era expresarme, ese es el recuerdo del abuelo. Y además me quedó la visión de un país, que era la que él me daba, que era la de su país, el país que él había vivido durante las guerras civiles en los últimos años, sobre todo con el general Uribe. Es difícil olvidar un abuelo así. L'enfant est arraché au monde enchanté d'Aracataca. Il enfouit dans sa mémoire les visages, les maisons, les arbres, les odeurs, les récits. De la lancinante nostalgie qui ne le quitte plus, García Márquez ne sait pas encore quelle est la source même de son écriture. Bien des années passeront avant que le retour à Aracataca lui rende, en un instant fulgurant et décisif, les clés d'un monde qu'il croyait perdu. Gabriel García Márquez esta tarde va a leernos el primer capítulo de su libro de memorias. Va a leernos por eso mismo el siguiente capítulo de su inagotable libro de deseos. Muchas gracias. Y antes de que yo pudiera reaccionar, me dijo: soy tu madre, vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo,
la vieja casa de los abuelos de Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y de donde salí para no volver poco antes de cumplir los 8 años. Ni mi madre ni yo, por supuesto, hubiéramos podido imaginar siquiera que aquel cándido paseo de solo 2 días iba a ser tan determinante para mí que la más larga y diligente de las vidas no me alcanzaría para acabar de contar. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche digo el radio, abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche digo el radio, abrieron el liceo. Le chemin est long avant les retrouvailles. Un nouvel arrachement bouleverse sa vie d'enfant. À peine âgé de 16 ans, Gabriel García Márquez décroche une bourse. Pour continuer ses études, il doit quitter les Caraïbes. La mort dans l'âme, il embarque sur le vapeur poussif qui remonte pendant de longs jours le fleuve Magdalena, de la mer jusqu'au pied de la cordillère des Andes. Sa destination, le bourg de Zipaquira et le modeste Liceo Nacional de Varones. Le jeune garçon venu de la côte supporte mal le froid et la grisaille de la montagne. Il lit beaucoup, il lit passionnément, surtout de la poésie. Les poètes espagnols du siècle d'or, mais aussi les modernistes latino-américains, comme Rubén Darío, Pablo Neruda et les poètes colombiens du mouvement Pierre et Ciel. Après le baccalauréat, Márquez commence des études de droit à Bogota. Il n'aime pas cette ville. Son enthousiasme et sa fougue caraïbe détonnent dans ces rues froides où s'affairent des gens vêtus de noir, obsédés de convenance. Là aussi, les livres l'aident à vivre. Il s'essaye à écrire, il tâtonne, jusqu'au jour où un court récit venu d'Europe lui offre une prodigieuse découverte. Trataba de escribir cuentos, pero yo sentía que yo conocía el argumento de los cuentos, pero no los sabía escribir. Siempre, todas las tentativas que hacía, yo notaba que eran fallidas, que faltaba algo. Y ya cuando entré a la Facultad de Derecho en Bogotá, una noche entré a la casa, al cuarto había una cosa importante que era de método. Ese era un método para contar una cosa que yo no lo tenía. Fue una verdadera resurrección. De ahí me levanté a escribir mi primer cuento, el primero que se publicó, La Tercera Resignación, que se publicó en El Espectador. Lo escribí a partir de esas lecturas y a partir de ese momento todas mis lecturas se orientaron en ese sentido, que era en la novela contemporánea. Y ahí me quedé, todavía no lograba salir. Mateo, usted de más atrás, caballero. Márquez publie 3 nouvelles dans le grand quotidien de Bogota, El Espectador. Son talent de conteur est remarqué par Eduardo Zalamea, écrivain et critique de renom. Depuis l'indépendance, la Colombie vit dans une agitation sociale et politique quasi constante. En cette fin des années 40, les milices d'une nouvelle guerre civile ravagent les campagnes. Le candidat socialiste à la présidence, Gaitán, est assassiné. À Bogota, le 9 avril 1948, une foule ulcérée lynche l'assassin et met la ville à sac. Le foyer d'étudiants où vit Márquez part en fumée. Il y voit peut-être le signe qu'il est temps de retrouver les Caraïbes. Yo quedé sin nada. Mi primera máquina de escribir, que me la había regalado mi papá. Y algunos originales que ahora me alegro que se hubieran quemado. Y lo único que se me ocurrió fue venirme a Cartagena a seguir los estudios. Había terminado segundo de Derecho, estaba en mitad de segundo de Derecho. Vine a Cartagena, terminé el segundo, pero cuando inicié el tercero ya no me interesaba porque estaba totalmente deslumbrado, totalmente tomado por la literatura y el periodismo, porque buscando qué hacer mientras estudiaba pasé un día por las oficinas del Universal en la calle San Juan de Dios, en Cartagena. Y ahí estaba un hombre detrás de una baranda escribiendo. Y yo me le acerqué y le dije,
Yo no sé de dónde lo saqué, con una terrible timidez que tuve siempre y que en ese momento era mucho más, primero mucho más acentuada y después me estaba metiendo en una cosa de la cual no tenía la menor idea. Fue que yo le dije, yo quiero trabajar aquí. Y me dice, pero ¿tú qué haces? No, yo escribo. ¿Y tú cómo te llamas? Y le dije el nombre y había leído los cuentos del Espectador y la nota de Zalamea. Era Clemente Manuel Zavala. Me dijo, siéntate ahí y escríbeme una nota. Se puso feliz. Y ese día era periodista ya. Au fil d'innombrables articles, reportages et feuilletons, Marquez se forge une conception originale et ambitieuse du reportage. Il en viendra à créer à Carthagène une école de journalisme. Les écrits du journaliste Marquez portent tous la marque d'un engagement radical. Engagement littéraire, civique et politique. Yo diría que yo llegué al periodismo porque yo consideraba que el asunto no era la literatura, el asunto era contar cosas. Y que dentro de esa concepción el periodismo hay que considerarlo como un género literario, pero todo el reportaje.